Hablemos de igualdad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas sean todos ustedes a este programa Hablemos de Igualdad del Instituto Estatal de las Mujeres. Gracias por acompañarnos como cada programa. Hoy estamos hablando de un tema bastante interesante. Es Mi hijo salió del closet. Este es el título de nuestro programa y sabemos que el tema pues es delicado, como lo querramos ver, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a hablar abiertamente porque todos tenemos necesidad y derecho de conocer cómo se vive esta situación. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña la especialista Alejandra Barrera de Fernández, psicoterapeuta familiar, de parejas e individual, licenciada en Ciencias de la Educación con maestría en Orientación de Terapia Familiar, maestría en Sexualidad Humana y Equidad de Género por la UMEP. Ella es activista, defensora de los derechos de la comunidad LGBT, fundadora y líder de Padres y Madres del Arcoíris AC, Asociación Civil No Gubernamental sin fines de lucro, cofundadora del Instituto Familiar, Sociedad y Sexualidad, donde se brindan talleres y conferencias de educación integral de la sexualidad y equidad de género a instituciones educativas y padres de familia, asociada del FEMES, Federación Mexicana de Salud Sexual, y nos acompañan también, a quien les agradecemos muchísimo su presencia, a Luis Lauro y Laura González, que nos van a platicar su experiencia como padre y madre de familia de una persona con una orientación sexual diferente. ¿Sí? Son dos, una orientación sexual diferente. Vamos a platicar y vamos a decirle a nuestro público cómo podemos sobrellevar esta situación, cómo podemos afrontarla y cómo debemos respaldar a los integrantes de nuestra familia, porque esto me parece a mí que es lo más importante, ¿no? Saber que pues todos tenemos derecho a vivir nuestra realidad, ¿sí? ¿Por qué tendría una persona que vivir en la oscuridad? ¿Por qué vivir en el anonimato, encerrados en una burbuja donde están ocultando por lo que están pasando, cuando podemos ser empáticos, hablar y platicar y tomarlo de la mejor manera posible? ¿Les parece bien que comencemos? Muchas gracias por estar aquí. Agradecemos, como siempre, a Canal 28, a TV Nuevo León, a Radio Nuevo León. Y bueno, pues estamos aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Especialista, maestra, muy contenta, ¿cómo estás? Muy contenta, gracias por la invitación. Me parece que es un tema muy importante para la sociedad, además para los padres de familia, pero en realidad para toda la comunidad, porque necesitamos eliminar la homofobia y la transfobia en nuestra sociedad. Oye, a ver, pero todo el mundo entenderá qué es la homofobia y la transfobia. ¿Por qué no nos explicas, no, Alejandra, cada una de las palabras? Pues sí, mira, necesitamos todo un curso de un año, yo creo, sí, para explicar la diversidad sexual. Exactamente. Normalmente escuchamos las palabras, y me incluyo, ¿sí? Escuchamos las palabras, pero es bien importante que las desmenucemos y las platiquemos. Por supuesto. Así, con todas sus letras, como son. Por supuesto. Bueno, ahora, afortunadamente, con las redes sociales ya se habla más de la diversidad sexual. Y la diversidad sexual implica, pues, lo que llaman, que todo el mundo ahora se oye más, LGBTIQ+, ¿verdad? ¿Qué es esto? LGBTIQ+, son las letras que se le ponen a la diversidad sexual. Es lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, queer, intersexual, asexual, pansexual. Ahora hay una inmensidad de diversidad que afortunadamente se están nombrando con palabras cada una, porque son diferentes personas, un gay, que un trans, que un no binario también, que son las personas que no se identifican ni con uno ni con otro, son no binarios, no se identifican ni como hombres género, ni como con mujer. El otro. Son las personas que dicen todes, así. Exacto, sí. Y son las personas que a veces quieren vestirse más femeninos y a veces quieren vestirse más masculinos y no quieren que les digan ni él ni ella. Por eso ahora dicen ello, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, está bien, hay que tomarlos en cuenta y respetarlos porque existen, ¿verdad? Y son personas que merecen respeto.
Entonces, se necesita toda una clase de educación sexual integral, yo creo, para que las personas entendamos de qué se trata la diversidad sexual, que ha existido desde siempre en el ser humano. ¿Sí? La diversidad sexual es, pues, cómo nos podemos, hay mucha confusión en el término de orientación sexual y identidad de género, que son dos cosas diferentes. Bueno, cuando yo era joven, lo único que sabíamos es que despectivamente se hablaba de los homosexuales, palabras muy despectivas, que afortunadamente ahora ya se sabe que son diferentes las cosas. Se habla del gay, se habla de la lesbiana, se habla del transgénero, del travesti, del queer, de los no binarios, y todos debemos incluir a todos. Pero vamos a explicar cuál es la identidad sexual y cuál es la orientación sexual. Sí, hay mucha confusión. ¿Cuál es la identidad sexual? Sí, hay mucha confusión en eso, porque la orientación sexual es de quién te sientes tú atraído física, emocional, duradera, para tener una relación a largo plazo, porque también se malinterpreta, o antes se malinterpretaba mucho, de que si es gay, las personas gay o homosexuales son promiscuas. Pues yo digo, a ver, ¿los heterosexuales no son promiscuos? O sea, las personas... vámonos en orden. Sí. Promiscuos quiere decir que tienes relaciones con uno, con otro y con otro, ¿verdad? Sí. Pero vamos a hablar de la orientación sexual. Esta orientación sexual es con quién me identifico, más bien, con quién puedo tener alguna relación sentimental. De quién me siento atraído. De quién me siento atraído, sí, de un hombre o una mujer, no importa el género tuyo, sino a quién podrías amar, con quién podrías tener una relación, de quién te sientes atraído. Exacto. Esa es la orientación sexual. Esa es la orientación sexual. La orientación sexual es cuando es homosexual, estás atraído a tu mismo sexo. Y cuando es heterosexual, estás atraído a tu sexo opuesto. Y la identidad sexual es cómo te sientes tú. Y la identidad sexual... Si yo me siento mujer, si yo me siento hombre, si yo me siento binaria. ¿Sí? Exacto. Esa es la identidad. ¿Cómo me identifico yo? La identidad sexual, la identidad de género, es cuando la persona se identifica con el sexo opuesto. ¿Sí? Por ejemplo, son los niños que nacen, el niño nace con pene, ¿verdad? Pero el niño desde niño se identifica como niña, se siente niña, se percibe niña, se siente que no va su cuerpo con su identidad de género, con su identidad sentida. Uh-huh. En el grupo de padres y madres del arco iris tenemos este volantito pequeño donde viene esta galletita, ¿sí? Que explica muy bien lo que es el género, la orientación sexual y la identidad de género. La identidad sexual está en el cerebro. La orientación sexual está en el corazón. ¿Con quién me siento yo atraída a amar, a estar con esa persona? Uh-huh. El sexo está entre las piernas y es biológico. Tienes pene o tienes vagina, testículos, ovarios, ¿verdad? O intersexual, porque hay personas que tienen una variación en sus genitales. Y la expresión de género, que es la forma cultural como aprendemos. La expresión de género, la expresión es cómo aprendemos en una sociedad a comportarnos como hombres o como mujeres. Entonces, que si cruzo la pierna, que si, no sé, manerismos de hombre y de mujer, ¿verdad? Manerismos que tenemos como hombres o mujeres. Roles que aprendemos culturalmente. Así es, pero aún con estos roles, ¿verdad? Aún los podemos llevar a cabo, pero tenemos una orientación, tenemos una identidad, ¿sí? Más allá de los roles, ¿verdad? Claro. Hoy hablamos de qué es salir del closet. ¿Qué podríamos llamar salir del closet? Muy bien, salir del closet, que es comúnmente se dice cuando el joven o la joven les dice a sus papás o a sus familiares o a sus amigos su sentir, cómo se siente, cómo se identifica y qué orientación tiene. Salir del closet es atreverse a decir yo soy homosexual o yo soy transgénero
o yo me siento mujer, o yo me siento hombre, o me siento no binario. No quiero que me digan soy hombre, soy mujer, soy no binario. Así es cuando lo hacemos público, cuando lo decimos, no público que pongas en las redes o que lo publiques abiertamente, pero sí que definas, que puedas decirlo a tus padres, a tus amigos, con tu comunidad. Es abrirlo, ¿verdad? Visibilizar. Claro. Sí. Visibilizarlo. Luis Laura González, muchas gracias por estar aquí. No, ustedes. ¿Qué es salir del closet? Gracias por invitarnos, primero que nada, ¿verdad? Porque yo digo que salir del closet constantemente se está teniendo que hacer. Claro, porque se siguen enfrentando día a día con nuevas personas, exacto, y tienes que explicar, y tienes que decir. Así es. Y como le decía yo en alguna ocasión a Ale, me acuerdo, tenemos que llegar a esa etapa de ensueño en la que ya no sea ni tema. Que no sea tema. Que ya no sea ni tema, o sea, que no tengas que decir, mira, fulanito tiene esta orientación, o fulanito es esto, porque además lo señalan. Además lo señalan y no sabiendo de qué manera podemos afectar a una persona, a un ser humano, ¿verdad? Sí. Este programa es muy importante para toda nuestra comunidad, para nosotras mismas, ¿verdad? Para ir aprendiendo. Tenemos que ir a una pausa, pero vamos a regresar para que ustedes nos platiquen. ¿Son esposos? Sí, claro. ¿Tienen un hijo con diversidad sexual? O sea, tenemos 5 de familia, 5 donde diversos. 3 son mujeres, sí, 2, eso sí. 2 son hombres. De las 3 mujeres, nuestra hija es lesbiana, y de los 2 hijos, un hijo es gay. Ahorita platicamos, vamos a regresar con esto. Síganos acompañando, por favor. Estamos en el programa Hablemos de Igualdad. Ahorita regresamos. Gracias. Regresamos. Continuamos. La comunidad LGBT, formada por lesbianas, gays, transexuales, transgénero, queer y más, es importante que los padres de niñas, niños o adolescentes, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, deben recordar que cada persona es diferente y que por lo tanto tendrá sus propios sentimientos y vivirá diferentes experiencias en la vida, por lo que es de suma importancia acompañarlos con amor y prudencia. ¿Qué pasa cuando tu hijo te dice, me siento distinto a los demás niños? ¿Qué pasa? ¿Ustedes cuándo se dieron cuenta? ¿Cómo inicia esto? ¿En qué momento? ¿Quieres empezar? Pues bueno, son 2 casos diferentes. La primero fue nuestra hija, y pues notar en apariencia no observamos hasta que, pues por los medios, ¿verdad? Por una información de ver en la computadora, como dice mi esposa, pues la sacamos del closet, ¿verdad? Lo descubrieron. Así se dio. Digo, a lo mejor es mucho ahondar en los detalles y todo, ¿no? No es lo más importante. Con nuestro hijo, bueno, pues ya tenía el precedente, es el menor de todos, de su hermana, ¿no? Entonces fue diferente su salida del closet, ¿no? El detalle de la salida nuestra también es importante, ¿no? ¿Cómo? Como a ver, papás. ustedes dijeron que tienen 3 hijas y 2 hijos, 3 hijas mujeres, 2 hijos varones, y de las primeras, la segunda es quien tiene una preferencia sexual diferente, ¿verdad? Sí. Que es lesbiana. Sí. Ajá. ¿Qué de hecho, dijo? Ya está casada, sí. Ajá, ya tiene una pareja, una esposa, su esposa, su familia. Su familia. O sea, ellas forman la familia, no tienen familia en cuanto a hijos. Pero esta unión es una familia. Es una familia. Es su familia. Es su familia, ¿verdad? Y luego cuando ustedes vieron la computadora y se dieron cuenta de esta situación, ¿cómo fue la confrontación? ¿Cómo lo abordaron? ¿Cómo dijo ella? ¿Ustedes qué le dijeron? Sí, porque dicen que el hijo o la hija sale del closet y los papás se meten al closet. Sí. No, pues esto, para empezar, fue hace muchos años, fue hace 17 años, ¿no? Sí. 18. Sí, definitivamente. Entonces, tenemos una postura muy diferente a la actual, pero... Muy sí, ahorita ya hay más apertura, ahorita ya sería más fácil, ¿verdad? Pero en ese tiempo, hace 17 años, pues debió haber sido un momento difícil de afrontar. ¿Cómo se afronta públicamente? ¿Cómo? Así es, muy difícil, o sea, obviamente
pedimos apoyo espiritual, definitivamente, pues pensamos que podía estar confundida, todo lo que puedes imaginar que era algo malo, obviamente. Que era algo malo, era obviamente, postura, ¿sí? como muchos, a lo mejor papás, pecado y todo eso, ¿no? Entonces, sí, definitivamente lo tomamos mal, no estábamos preparados, definitivamente, los papás, como siempre se ha dicho, nunca estamos preparados. Y de hecho a mí me gusta compartir que yo siempre pensé que podía tener un niño o niña especial, pero me imaginaba yo pues algo con una necesidad diferente de atención, como un ¿Algún niño, tipo de discapacidad? niño Down o algo así. ¿Algún tipo de discapacidad? Así es, pero pues muchos años después les digo, pues me di cuenta que sí tuve, no 1 ni 2, tuve 5 hijos especiales, cada uno de ellos con sus requerimientos y necesidades muy específicas, pero sí. Luego, obviamente, al cabo de los años, por eso nos gusta venir. Definitivamente hago un paréntesis, a cada que nos invitan y podemos hablarle a los papás, porque nosotros sufrimos algo que no debimos de haber sufrido, inútilmente, digo yo, lágrimas, o nos herimos o lastimamos a nuestros hijos sin que sea nuestra intención. ¿Por qué lo dices? A ver, así específicamente, ¿por qué lo dices? Por no estar Porque cuando preparados. se dieron cuenta de esta situación con tu hija, ustedes lo abordaron. Así es. Sí, fueron, perdón, fueron algo crueles con ella. No, definitivamente en ni la aceptación. En la aceptación es en la negación. Y partir de que lo vemos como algo malo, o sea, no respetarlo. O sea, hubo resistencia, uno no lo acepta. Sí, porque al final de cuentas lo que hemos experimentado con muchos padres de familia que hemos conocido a través de papás y mamás del Arcoíris y otros lugares en que nos han invitado, es de que el amor incondicional es lo que nos ha sacado adelante. O sea, si no lo tienes, claro que vas a caer en culpabilidades, hasta puedes dejar a la esposa porque tú eres culpable o no, o sea, empezar con otros temas que no son, nos deberíamos de entender la realidad y la normalidad, entre comillas, de tu hijo, de tu hija, pero el amor es el que te hace, ¿sí? De que no, como dice mi esposa, yo decido estar con él. ¿Sí? Porque es tu hijo y eso es lo principal, ¿verdad? ¿Cuántos casos vemos de hijos que son pues no aceptados o hasta rechazados o maltratados por su orientación sexual, maltratados porque son corridos o simplemente por ese maltrato, ese rechazo que tienen, pues van y se refugian en otra ciudad, en otro estado y viven solos? ¿Qué necesidad de estar aislados de su familia, alejados de su familia, por una falta de comprensión? Sí. Sabes que en el TEC de Monterrey me preguntaban que si el amor incondicional era suficiente. Y yo les decía que el amor incondicional no es suficiente si no está informado y educado. Porque ustedes pueden amar a su hijo, a su hija incondicionalmente, pero seguir sufriendo. Cuando, como decías ahorita, Laura, no debes de estar sufriendo. Son personas sanas, son personas buenas, responsables, como cualquier persona heterosexual. ¿Cómo lo sufrieron? Dicen ustedes, lo sufrí y pude haberlo seguido sufriendo, lo superaron, pero ¿cómo lo sufrieron? ¿Qué pasó? Te puedo decir nada más así, como que a grandes rasgos, definitivamente fue una etapa difícil en la que lastimas sin quererlo, sin intención, pero lamentablemente por esa ignorancia y por sentirnos solos, o sea, eso es muy, muy clave en esto, porque en esto puede pasar meses, años, ¿verdad? En esa época, te estoy hablando de hace 17 años. Meses, años en que lo entiendas, en que lo aceptes. En que obviamente aceptada siempre puede estar desde el inicio, pero obviamente que queríamos ayudarla. ¿Quién va a querer que su hijo sufra cuando una sociedad no es aceptada? Cuando en una sociedad, me acuerdo que en alguna ocasión mi esposo presenció también, ¿te acuerdas? Estabas afuera de la prepa, Consuelo, y presenció que pasan en un carro y les gritan y las abordan. Entonces, siempre va a haber ese tipo de temores con los papás, y esa preocupación de que pues, definitivamente nadie quiere que te lastimen o te agredan, o inclusive ni por lo más mínimo te le falten al respeto a uno de tus hijos, ¿no? Son personas muy valoradas en la familia, definitivamente, y en sus ambientes, sus trabajos estudiosas. Mi hija estudió 2 carreras al mismo tiempo, es muy luchona, muy trabajadora. Definitivamente clasificar o etiquetar a una persona únicamente por su preferencia sexual, pues no es justo, ¿no?
Y bueno, nomás por retomar en la pregunta, definitivamente, ya tenía años con su novia, a su ahora esposa, y a veces por no estar preparados o no sentirnos con comunicación, como dice Ale, no es suficiente el amor incondicional. De hecho, andábamos apoyando a mi hija en algo, pero no fui capaz de decirle tu novia. No, esa palabrita, te costaba. Híjole, no. Te costaba, y a ella le dolía. O sea, es Pues que sí. lo dices muy rápido, le dije tu amiga, en lugar de decir tu novia. Lo dije muy rápido, sin pensar, todavía no estaba acostumbrada al vocabulario, pero estoy diciendo que esto fue hace muchos años, y que aunque sabía que estaba acogida en la casa, que nunca hubo un rechazo ni nada, nomás por no tener el vocabulario, híjole, se me vino el mundo encima y obviamente lastimé a mi hija. ¿Hubo una reacción de ella? Y ¿de la tu hija? lastimó, sí, la lastimé, obviamente le pedí disculpas después y obviamente yo creo que mucho tiempo después siguió teniéndome que disculpar por situaciones tan sencillas que no tienen que ver con la raíz del sentimiento, ¿verdad? Definitivamente. Sí, Es que, ¿sabes lo que sucede con los padres de familia en este proceso? Que es un proceso, es como un proceso de duelo, porque se les vienen abajo las expectativas que como padres tienen de sus hijos. Claro. ¿Sí? Este proceso es como el duelo que habla Elizabeth Kubler-Ross. No sé si la han escuchado, que es el proceso de duelo. Sí. Que primero pues hay una negación, ¿verdad? Te da miedo qué va a pasar, que si va a sufrir mi hijo, que si lo van a rechazar, que si va a conseguir trabajo, que si le va a dar sida, que toda una bola de marañas que se nos viene a la cabeza, que volvemos a lo mismo, todo es por ignorancia, porque no necesariamente sucede eso, es por no hablar del tema de sexualidad, que ahora está muy en boga, la educación integral de la sexualidad, que es importantísima para que los mismos jóvenes se cuiden, los papás entendamos mejor y no haya problema de sufrimientos innecesarios, ¿sí? Y este proceso que pasan es, pues, se les vienen abajo sus expectativas, tienen miedo que pase algo, primero lo niegan y le dicen, bueno, ok, está bien que seas, pero no le digas a nadie, que nadie sepa. Te da pena, dices, ¿a quién le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? ¿A mis hermanos? ¿A mis papás? Y eso es condicionar. O sea, Sí, está bien. claro. Entonces no es aceptarlo al 100%. No, exacto. Si condicionas, no estás aceptando. Tal vez estás intentando, pero sigue habiendo una resistencia. Sí, totalmente. Y entonces hasta que la persona sale un poco a pedir, como decía Laura, a ir con el padre a preguntarle, a ir con el psicólogo, y con psicólogos adecuados, ¿verdad? No con los que te van a decir que se puede revertir esto o que lo pueden hacer que cambie, porque muchos papás dicen, no, es que ha de estar confundido, seguramente al rato se le pasa. Sin embargo, los especialistas dicen que los niños podrían empezar a explorar su género desde el kinder y que pueden sentir que sus sentimientos son diferentes a los demás. Totalmente. Y desde el kinder. Sí. Cuando tal vez ellos no conocen ni siquiera de la existencia de estos grupos, ni pueden estar influenciados por nada, sino que es algo genuino. Exacto. Sí. Por eso ahora dicen que la educación integral de la sexualidad debe ser desde preescolar, para decirle a los niños, tú eres niño, tú tienes pene, tú tienes tu ano, las niñas tienen su vagina, que lo sepan decir por su nombre las partes del cuerpo, para que luego, a la hora de que alguien los moleste, puedan decir, oye, me está tocando el pene, ¿verdad? O me está molestando, o que se puedan defender. Se evitarían muchos abusos y acosos sexuales en la infancia. Sí. Y yo creo que es necesario que los papás se eduquen en sexualidad humana. ¿Y ustedes cómo empezaron esta educación? ¿Cómo pudieron entenderlo? ¿Cómo pudieron comprender la situación de su hija? Y luego viene una segunda parte con el hijo, ¿sí? Si nos permiten, otra vez vamos a una pausa bien chiquita y regresamos. Sí. No se vayan, porque estamos hablando de mi hijo salió del closet, ¿sí? No se vayan, estamos con las especialistas. Regresamos. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros en el programa Hablemos de Igualdad del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León. Estamos con un tema, mi hijo salió del closet. Estamos con la especialista en género Alejandra y con Luis Lauro y Laura, son los Lauros, hablando de justamente de cómo las mismas personas que tienen diversidad sexual de repente les cuesta trabajo aceptar su realidad, reconocer pues que tiene una preferencia diferente y pues qué hacen con esto, ¿no? O sea, aparte de la aceptación o de la comprensión de los padres, ellos mismos luchan porque pues no la tienen muy fácil siempre. ¿Cómo les fue a ustedes con esto? Pues yo creo que en esa resistencia que hablas de la persona misma, nuestra hija pues sí al inicio no lo aceptó, no lo reconoció, ¿verdad? En el caso de nuestro hijo no, al contrario, él fue el que nos lo expresó. Entonces, pues bueno, yo creo que esto pues es muy variable en los jóvenes, precisamente depende de la familia y de todo el entorno, cómo se sienten con la fortaleza, la seguridad, sí. El acompañamiento, el respaldo, no sé. La mayoría normalmente no, ¿verdad? Por eso batallan, ¿verdad? Para poder pues, expresar, ¿verdad? Su realidad, expresarse y abrirse. ¿Sí? Pero esta falta más bien, esta lucha, no es falta de reconocimiento, esta lucha contra su realidad y todo lo que se tienen que enfrentar, porque pues hay mucha incomprensión de la sociedad. Hay señalamiento, hay tal vez también incomprensión en muchos de los casos de la familia, ¿verdad? Que hacen que estos jóvenes se tengan que ir de la ciudad, llegan al suicidio. ¿Cómo llegan al suicidio? Sí. Muchas veces los padres piensan que están confundidos sus hijos, que al rato se les va a pasar, que o que algún amigo los influenció, o que algo así, ¿verdad? Que cosas que es pues imposible, porque esto, como ya decía hace rato, es algo innato de la persona, es algo con lo que naces, es como nacer con los ojos negros, con la piel blanca, morena, es algo que ya tienes tú, no es que elegiste, no es que preferiste, porque me dicen varios muchachos, yo no preferí esto no es una elección, no es una enfermedad, por lo tanto no se cura. Y estamos hablando de esa misma lucha que tienen, ¿verdad? Pero yo recuerdo que se cuestiona mucho si se nace o se hace. No, pues es ese error tan grande que tenemos por generaciones concebido como si fuera algo que yo eligiera. No se puede elegir, no se puede aprender tampoco, porque luego dicen, es que ahora con tantos, los niños se van a confundir con esto de la ideología de género. Sí. Perdóname, pero eso de la ideología de género es una estupidez, porque el niño no lo puedes convencer tú que ahora se sienta niña o que ahora se sienta niño. No, ¿sí? Es simplemente dejarlos en libertad y que y tampoco se vayan reconociendo. Claro, y tampoco puedes decirle, ahora te van a gustar los niños o las niñas. No, pues, recuerden ustedes cómo fue su desarrollo sexual, ¿verdad? Su identidad, cómo te diste cuenta tú que eras mujer. Digo, si alguien te hubiera dicho de niño, cuando eras niña, eres niño ahora puedes elegir. A ver, ¿en qué cabeza cabe? Es imposible esto. Nace desde dentro. O sea. Sí, y el no aceptarlos, pues muchas veces, hay un estudio muy interesante de una doctora, Kathleen Ryan, en la Universidad de San Francisco, que habla que cuando los padres de familia rechazan a sus hijos, tienen mayor probabilidades al suicidio, a la drogadicción o al alcohol, ¿verdad? Mientras más rechazo hay, más posibilidades hay de estos tres factores: el suicidio, la drogadicción y el alcohol. Y también, pues si son rechazados en su casa, van a refugiarse con personas que a lo mejor les hacen más daño. Eso es muy importante. Así es. ¿En algún momento de su parte hubo rechazo? A grado de correrlo de la casa, definitivamente que no. Obviamente ¿en el primer caso o en el segundo? En el primer, bueno, ninguno de los dos, ¿verdad? Pero en el primero, que es el que más nos costó por le digo, lo cuadraditos o la ignorancia, sí. Que bueno, hablando de esto, pues sí me gustaría como quiera externar que a veces los papás nos podemos apanicar de que, a ver, espérame, ahora voy a tener que entender todas esas letras que dijo al inicio Ale, ¿verdad? Así es, porque somos de una generación en la que pues prácticamente cero pláticas u orientación hacia lo sexual. Entonces, no, pues en principio no tenemos que entenderlo todo, ni nosotros lo hemos entendido del todo, ¿verdad?
hemos entendido un poco más de lo que sabíamos antes, ¿verdad? Y ese entendimiento ha hecho que ustedes Sí. sean más comprensivos Claro. con Claro. sus hijos, con Claro. lo que les está, con la realidad Claro. que están De hecho, viviendo. lo que mi esposa menciona mucho, de que ese entendimiento y esa comprensión es la que buscaríamos pues compartir y que la gente, los papás, ¿verdad? Para que no sufran lo que muchos hemos sufrido, ¿verdad? Por ignorancia, y Quiere decir porque que- como decía ahorita, aunque los ames, te falta esa parte, pero definitivamente como quiera te sigue sacando adelante eso. Laura y yo platicamos en estas últimas semanas que como un tipo de vacuna precisamente para el suicidio, ¿verdad? Para problemas fuertes de estas muchachas y muchachos, está en el amor de la familia, o sea, Así es. Ajá, eso el los respaldo. protege. Si no se sienten respaldados, empezando por su familia, ¿verdad? Corren Van a más buscar riesgo. otra salida. Sí, Claro. aún Pueden buscar otra aún así salida. hay que seguir hacia la sociedad, porque pues no es para quedarse en la casa, es para vivir su vida, ser aceptados, ser visibilizados, ¿verdad? Me ha gustado mucho ese término últimamente, Sí. de que es el que esperamos, como decía ahorita Laura, que sea normal, que no Quiere sea decir tema. que entre más ustedes fueron conociendo, más comprendieron a sus Claro, hijos. claro. Claro. ¿Qué pasó con el segundo? El varón, que, bueno, o sea, que tiene una preferencia distinta. Sí, es muy diferente el caso, bueno, porque para empezar son muy diferentes todos los hijos, ¿verdad? Entonces, Perdón que te interrumpa, sí. pero hace un momento dijiste algo que a mí Sí. me dejó, pues pensando, o sea, analizando, ¿verdad? Que tienes razón. Dijiste, tenemos 5 hijos especiales, cada uno es especial y cada uno es diferente y así cada es. uno tiene una diversidad de pensamientos y de necesidades forma de ser, diferentes. de necesidades. Y los padres, pues, no, eso no es un impedimento para que los amemos a todos por igual. Claro, Esto claro. sería también, pues, la muestra, ¿verdad?, de que una preferencia sexual diferente, pues, no tienen por qué limitarnos a darles ese amor que como hijos les tenemos. así es. Nosotros comentábamos ahorita fuera del tiempo, ¿verdad?, que damos pláticas a los novios para prontos preparándose para su papás para su casarse. casamiento. Sí, Bueno. nuevas generaciones que normalmente son, la mayoría, el 80-20 son jóvenes los que nos llegan, y damos un compartir de nuestra familia al final, ¿verdad? Unos minutitos que le asignamos, ¿verdad? Del tema de la diversidad, De nuestro ¿verdad? compartir de la familia. Buenísimo. Porque ustedes son católicos y dan Así es. pláticas en grupos de la iglesia. Así es. Entonces, ¿qué hacer cuando la comunidad o cuando la sociedad de repente piensa que tener una preferencia diferente es un pecado? ¿Es pecado? Pues lamentablemente no lo podemos oír todavía abiertamente. Definitivamente no podemos decir que la iglesia está en contra, sino que algunas personas de la iglesia están en contra de que Exacto. nosotros podamos tenerlo esto así de abierto. Definitivamente cada vez hay más apertura, pero bueno, lo que sí tenemos es la libertad de dar nuestro compartir, y nosotros hemos sembrado, gracias a Dios, esa semillita en nuevas generaciones, que hemos recibido muy buena aceptación en estos nuevos papás o familias que van formándose, ¿no? Definitivamente los tiempos han cambiado, o sea, el problema estamos como que de las generaciones de nosotros para atrás, ¿verdad?, que todavía somos medio cerrados, ¿verdad?, en estas generaciones, y no es fácil. El no es problema fácil. somos los más que para nos atrás. quedamos atorados en un pensamiento. Y no todos, el gran ejemplo lo tuvimos con mi suegro de 93 años, ese año fue el que se casó mi hija, ¿verdad? Tiene 3 años casada, y cuando le dijimos, ¿verdad?, de la boda, luego le dijo a mi esposo, arréglame el traje porque ya no me queda muy bien. Ni preguntó nada ni, más. ni se mortificó por nada. Bueno, luego lo que dijo, porque dijo, bueno, pero ellas saben manejar armas, ¿verdad? Porque una de las carreras es El criminología. tema de la preocupación, La preocupación. afuera, que sean agredidas, La que sean ofendidas, preocupación. etcétera. Mi suegro Sí. de 93 años nos puso el ejemplo, él es lúcido completamente. Qué Ese padre. año falleció, no Es alcanzó que creo a que, estar no en la boda. no tiene nada que ver con las edades, sino más bien con las formas de pensar. Sí. Sí. La edad es lo de menos. Sí. Pero Alejandra, ¿cuáles son las señales que nuestro hijo o hija tienen
que podemos identificar de que tienen una orientación sexual diferente a la que nacieron? ¿Qué es lo que tenemos que observar? Pues podemos ver, por ejemplo, ahora ya hay muchos juguetes que son unisex, ¿verdad? Para niños o para niñas. Por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene 2 bebés, uno de 4 y uno de 2, y le compraron una cocinita ¿Sí? con sartencitos. De hecho, las cocinas y todos los instrumentos o juguetes, ¿verdad? De este tipo, antes venían en colores rosa, como para niña. Hoy vienen en colores neutros, o vienen en colores como para que se usen los niños y las niñas. Sí, exactamente. Y entonces yo le dije a mi hijo, ay, qué padre que le compraron una cocinita a Alonso y Mateo. Y me dice, pues sí, me ven a mí cocinando, me dice mi hijo, ven a mi esposa cocinando, a su mamá y a su papá, y ellos quieren jugar cocinando. Entonces se las compramos. Pero antes el cocinar es para mujeres, ¿verdad? No para hombres. Entonces, es muy importante hacerlos sentir que están bien como son. ¿Cómo te das cuenta? Si no te lo dicen, pues tú te vas dando cuenta por sus formas. No sé cómo fue. Hay que abrir el pensamiento, hay que estar alertas. Y sabes que siempre preguntar, a ver, explícame, no entiendo esto, ¿cómo te sientes? O cómo dices que tu amiga te gusta más que tu amigo, explícame, ¿cómo es eso? Que no sienta luego el rechazo de los padres, de que no, eso está mal, es pecado, no, por favor, tienes que ser heterosexual. La censura, porque con eso lo único que logramos es que se callen. Exacto. No que cambien su realidad, sino que se callen, ¿verdad? Y que se queden otra vez en la oscuridad, otra vez encerrados. O que vayan a pedir ayuda con gente que les va a hacer daño. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con nuestro último bloque. Se nos ha ido muy rápido el tiempo, pero es porque el tema es muy interesante. Muy intenso. Y estoy convencida, segura de que nos va a servir mucho a todos aprender más de esto. Muchas gracias por estar aquí. Ahorita regresamos. Regresamos. Continuamos. Vamos al último bloque de este programa tan interesante. Mi hijo salió del closet y vamos a preguntarle a Laura, ¿cómo se vive este proceso? Porque hay hermanos heterosexuales. ¿Cómo lo viven ellos, los hermanos? No, pues es que todos tenemos diferente influencia, aunque seamos de la misma familia, ¿verdad? Pero pues nuestros alrededores, compañeros, ambientes incluso de iglesia, ¿no? Que cada quien vive diferente, les influyen diferente. Entonces, en nuestro caso, cada uno ha tenido su proceso, como dice la licenciada Ale, ¿no? Así como los papás. Y nosotros hemos sido muy respetuosos de cada uno, unos más rápido, más abiertos, unos no, unos con dudas. Pero de nuevo sigue resaltando siempre el amor de hermanos que les ayuda, ¿no? Y es el que tratamos de siempre... ¿Pero se entiende rápido o también hay resistencia, como con los padres? También hay resistencia. Es diferente a lo mejor, ¿verdad? Porque pues no son sus hijos, pero también por la misma cultura y todo, y la situación de cada uno, no aceptan, obviamente, o también se rompen sus expectativas, igual que con los papás, ¿verdad? Así es. Decir, yo pensaba de mi hermano, de mi hermana, y también sus expectativas, ¿verdad? Es otro nivel que los papás, pero al final también su proceso sería diferente cada quien. Y pareciera como que todo mundo, bueno, es difícil, porque ni siquiera si la familia no tienen el respaldo ni de la familia, de los seres que más los deberían amar, o bueno, sí los aman, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, se podría pensar que es quienes deberían comprenderlos mejor, los padres, los hermanos. Imagínate los amigos, ¿qué pasa con los amigos? Cuando tienes un grupo de amigos y luego de repente dices, soy gay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay rechazo? Que le dan la espalda. En nuestro caso no. Es que en general se han rodeado de sus amigos, o sea, una cosa es compañeros circunstanciales de la escuela, del trabajo, que sí puede haber bullying y cosas, porque las hay, ¿verdad? Sí, sí hay. ¿Qué es lo que queremos? Que con la cultura y la educación en diversidad se vaya tomando su lugar, su respeto, su reconocimiento. Sí hay bullying. Como luego dicen,
Digo, pues si la mujer, ¿cuánto no ha batallado? Y ya gracias a Dios tiene mucho camino ganado, recorrido, meritoriamente, obviamente, ¿no? Por todos sus valores. A base de lucha, ¿eh? A base Me de imagino lucha. que en esta casa Pero es igual. que los hombres, vamos a decir, podemos estar dejando de aprovechar esos beneficios, ¿no? Entonces, de la diversidad también hay muchos beneficios que tenemos, de su personalidad, de sus emociones, de sus sentimientos, de su expresividad, de su trabajo, de su profesionalismo. O sea, conocemos tantos ahora a través de Padres y Madres del Arcoíris, muchachos, muchachas que pues son en la profesional también. Padres y Madres del Arcoíris. Este es un tema también para que si necesitan apoyo, respaldo, orientación, pues pueden acudir a la asociación. Sí, claro. Hay una página de Facebook que es Padres y Madres del Arcoíris, donde pueden encontrar ahí videos y pláticas que hemos tenido. Y pueden ayudarles a tener una mejor comprensión, claro. Aceptación. Sí, por supuesto. Y también hay otra página que se llama Familia, Sociedad y Sexualidad, porque se hizo un instituto, Familia, Sociedad y Sexualidad, con la intención de dar educación integral de la sexualidad a la sociedad en general, no únicamente a los padres de familia. Porque como dice Laura, que les dan a estos prematrimoniales que se van a casar, pues que sepan, ok, no pasa nada si tienes un hijo de la diversidad. Es como cualquier otro hijo. Así es. Sí. Tengo en mis apuntes que hay estados, bueno, que 1 de cada 20 personas se identifica como la población LGBT. Sí. 1 de cada 20 personas, esos son los índices que tenemos, ¿verdad? Sí. Y que hay estados, por ejemplo, el Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz, que son los estados que tienen un mayor número de personas de la diversidad sexual, y que, por ejemplo, Colima y Yucatán y Querétaro cuentan con el mayor porcentaje. ¿Cómo está nuestra comunidad de Nuevo León? Nuestra comunidad de Nuevo León, desgraciadamente, se toma que Nuevo León es uno de los estados más homofóbicos y transfóbicos. Pero por eso estamos aquí, para que cambie. Por eso no pues sí, no, yo sí creo que es así también como de 21, ¿verdad? Sí, me refiero a que si somos el estado de Nuevo León, hay mucha homofobia. Esto hace que no abran, que no salgan, que no digan. Que no evolucionemos. ¿Sí? ¿Que no evolucionemos? Pues sí, claro que sí, sí influye mucho el que no se hable y el que no se visibilice, pues obviamente hace que los jóvenes estén en el closet y los papás también. ¿Cuándo es el momento ideal? ¿Cuándo es el momento adecuado para que una persona salga del closet? La verdad no hay momento para salir del closet. Cada individuo tiene que armarse de valor, ¿verdad? Si en su caso, depende mucho de la personalidad, del carácter y también del ambiente familiar, cómo se siente él en confianza de abrirse o no. Pues sí, porque si está en un ambiente hostil, homofóbico, y si estás escuchando constantemente frases o palabras homofóbicas, pues con qué seguridad te abres, ¿no? Claro, sí. O si está siendo simplemente rechazado, agredido, maltratado, pues ¿cómo vas a hablar? Sí, si desde niño está escuchando en la escuela, con los compañeritos o en la misma familia, cosas desagradables acerca de la diversidad, pues él dice, no, pues mejor me callo para que no me descubran, ¿verdad? Por eso siempre les digo a los jóvenes que son muy fuertes, muy valientes al ponerse de pie y decir, yo soy gay o yo soy trans y necesito el apoyo de ustedes, de los papás y de toda la gente, ¿sí? Porque como yo digo, es tan sencillo tratar de pensar cómo siente el otro. Ponte en los zapatos del otro, ¿verdad? ¿Qué está viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué percibe así las cosas? ¿Por qué se percibe a sí mismo como si estuviera mal, ¿verdad? Porque esto al ser homofóbicos en la sociedad, baja la autoestima de los jóvenes, de la diversidad. ¿Cómo se va a querer el joven, el niño que está escuchando todo el tiempo que lo que él es está mal? Les diría esto, que tengan paciencia con sus padres, que los aman, ¿verdad? Que traten de explicarles cómo se sienten, desde cuándo, cómo surgió, que haya una comunicación entre ellos, una comunicación de familia, ¿sí?
que el amor incondicional sí está, pero tiene que ser informado. Amor incondicional, informado, educado y tenerse paciencia. La ciencia de la paz es la paciencia. Muy bien dicho. Y Lauro, ¿qué podrían decirle a los padres, primero de familia, que tienen una situación de este tipo? ¿Y qué podrían decirle a los chavos, a las personas que aún no pueden hablar con libertad? ¿Qué les dirían a ellos? Yo definitivamente es lo mismo que cerró Ale, la licenciada Alejandra. Hay que tener mucha paciencia a los hijos para que no aceleren tanto la situación con sus papás. Ténganle paciencia, no duden del amor de sus papás y obviamente los papás no se sientan solos, o sea, busquen ayuda. Definitivamente el peor error que pueden cometer es sentirse solos y creer que obviamente nada más a ustedes les pasa algo por no sé, designio de algo malo, ¿no? O sea, definitivamente no. Los hijos siempre son bendiciones y definitivamente es nuestro, como nosotros decimos, con los hijos no existe el divorcio. O sea, si somos padres y madres toda la vida. Toda la vida. No importa que estén chiquitos, bebés, medianos, adultos, toda la vida. La relación padre y madre con sus hijos es para siempre. Así es. Y es incondicional. Oye, Lauro. Pues yo le diría, pues ya hemos hablado de los papás, de los hijos, pero a la sociedad en general, ¿verdad? Que no tienen una relación directa. Yo creo que muchos sí tienen, aunque sea alguien cercano, un compañero, amigo, y a lo mejor un familiar, no muy cercano, pero que estén más abiertos, porque ellos también son un gran apoyo para todas las familias, o sea, papás, muchachos y muchachas de la diversidad, ¿verdad? El que se sientan comprendidos y acogidos por la sociedad. Entonces, que la sociedad se abra a darse cuenta que esto que oigo mucho hablar que le llaman la teoría del género, yo le llamo la ideología del género, le llamo la teoría del género, porque es una teoría nueva, que no es perfecta. Digo, no voy a andar porque son cosas que no soy especialista, pero que también uno como humano pues percibes y tratas de entender. Pero es una teoría que es perfectible, ¿verdad? No es perfecta, pero muy importante, nueva, y que nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho para entender, aceptar y aprovechar a esta diversidad. Y entre más lo hablemos, entre más lo comuniquemos, más vamos a avanzar. Más vamos a avanzar. ¿Ibas a decir algo, Alejandra? Sí, iba a decir nada más que los padres podemos ver a los hijos como maestros, porque ellos nos enseñan la diversidad. Y tenemos que escucharlos y aprender de ellos, ¿verdad? Que nos expliquen todo esto que, como decía al principio, siempre ha existido. ¿Por qué pasaba? Me dicen los padres, es que antes no había tantos. No, sí había. Siempre no había. Se hablaba. Siempre había, pero seguían en el closet o seguían, fuera de lugar porque no se les respetaba. Pues muchísimas gracias. Fue un tema bastante interesante. Es y seguirá siendo muy interesante, en el que tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir comunicando y visibilizando. Vamos a tener una segunda parte de este programa ya con los chavos para ver cuál es el proceso, ¿verdad?, de salir del closet, hombres y mujeres. No es algo sencillo. Ellos están atravesando también una situación que no es sencilla enfrentar, ¿verdad? Sabemos que para los padres tampoco, pero como sociedad podemos abonar muchísimo a este tema. Muchas gracias, Alejandra del Castillo Barrera, Alejandra Barrera, de Padres y Madres del Arcoíris. Sí. Muchísimas gracias por tu aportación a la sociedad, a la comunidad, nada. para que esto sea más visible y más comprensible. Sí, muchas yo gracias. creo que todos podemos poner un granito de arena a la sociedad para hacerla mejor y evolucionar como seres humanos. Así es, y promover la cultura de la paz. ¿Por qué nos tenemos que estar peleando? ¿Por qué tenemos que estar odiando a los demás? Por una u otra razón. ¿Por qué? Si podemos convivir en paz todos. Claro. Gracias. No, pues gracias por su trabajo que hacen ustedes también. Mucho trabajo muy bueno para la sociedad. Así es, Luis. Laura, gracias. Muchísimas gracias por venir a compartirnos su experiencia como padres de dos hijos, una mujer, un hombre. Y bueno, pues hay que seguir trabajando, tenemos mucho que aprender todavía. Muchísimas gracias a todas, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.